Bienvenidas, estimadas pymes, una vez más al programa Pyme Responsable y Sostenible del Instituto Nacional de Seguros. Es un gusto contar con su asistencia el día de hoy. Antes de comenzar con esta sesión tan importante, vamos a escuchar a la líder del segmento Pyme, que nos va a comentar sobre los diferentes proyectos en los que estamos trabajando desde Links en contribución de las pymes. Adelante, doña Daisy. Bueno, muy buenas tardes, de verdad, un verdadero privilegio estar una vez más con todos los empresarios pymes que nos acompañan en cada sesión. Hoy tendremos un tema súper importante. Hemos estado llevando una serie de enseñanzas para ustedes como pymes en temas de salud ocupacional. ¿Cómo me afecta y en qué me beneficia? ¿Cómo tengo que trabajar con tener a mis trabajadores para impulsar todo el sistema? Y hoy tenemos algo súper importante, que son consideraciones legales para pymes en materia de salud ocupacional. Como sabemos, la salud ocupacional viene a través de una ley, de lo que tiene que ver con normativa específica. Y hoy vamos a aprender qué tiene que saber una pyme, qué debe hacer para estar en regla. No importa el tamaño de su pyme, si es una pyme de menos de 5 trabajadores, de 5 a 30 o más de 30, es importante que usted conozca en qué medida las leyes le aplican a usted como pyme. Y si la ley no le aplicara por el tamaño de su empresa, ¿cómo puede hacer uso de esas herramientas para impulsar también la seguridad de sus trabajadores? Para mañana vamos a tener prácticas laborales para pyme. Este tema es súper importante para el desarrollo de ustedes como empresarios. Pero veamos qué vamos a tener en el próximo mes. Ya tenemos todo el programa y ustedes es importante que se vayan preparando. Tenemos 6 temas súper importantes. La primera es generalidades de un plan de emergencias para mi pyme. Es importante que cada una de las pymes aprenda a identificar los riesgos y cómo hacer ese plan de emergencias para estar preparados ante una contingencia. Eso lo vamos a tener el 9 de junio. Ahora, un tema que le interesa también muchísimo a las pymes es vender. Y muchos de las pymes están vendiendo vía Facebook. Entonces, ¿cuánto debo invertir? ¿Cómo debo hacer para promoverme en Facebook y que la gente me compre? Eso lo vamos a ver el 15 de junio. Entonces es importante que ustedes separen esta fecha. Estrategias vamos a ver, estrategias que puedo realizar para acercarme al nuevo consumidor. Esta charla la tendremos el 16 de junio. Es importantísimo conocer al consumidor, cuáles son las características y qué estrategias hago para acercarme a ellos. Es importantísimo. Después vamos a tener bondades del seguro de vida y de accidentes para pymes. Aquí vamos a entrar en el análisis de 2 seguros que tenemos para las pymes y que son importantes conocer y ver las ventajas que representa para ustedes como empresarios. Investigando accidentes laborales. Esto es determinante. No solo la detección del riesgo al inicio, sino cuando ya hay un accidente, ¿cómo hago esa investigación para saber qué pasó y cuáles son las acciones futuras que hay que tomar para prevenir esto? Esta charla la tendremos el 23 de junio y el 24 cerraremos el mes con una charla de sostenibilidad para pymes. Recordemos que la sostenibilidad es muy importante. Ya hemos visto que las nuevas generaciones, los centennials, los millennials, empiezan a escoger empresas que trabajen en armonía, no solo desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y con un desarrollo económico. Es muy importante para ellos estos elementos. Entonces, como empresario, usted puede conocer esos elementos de sostenibilidad que van a impulsar la generación de negocio en su empresa. Como ven, nos quedan 2 charlas este mes y tenemos una gran oferta para el próximo mes. Definitivamente aprovéchelo. Recuerde que se puede inscribir, puede escribirnos a pymeseguros@grupoins y ahí podría solicitar información, ya sea de las charlas, de los programas, de los productos, pero también podría ser que usted quiera ingresar directamente a nuestra página web, a la sección pymes, y ahí va a poder tener un link directo para inscribirse, pero también puede visitar las charlas anteriores, lo que hemos tenido durante todo el año. Si usted se perdió alguna charla o quiere repasar algunos conceptos, ya están colgados en nuestra página.
Pero no solo eso, sino que tenemos historias de éxitos de pymes que nos han compartido el impacto de los programas y nos cuentan un poco de su empresa. Visite esta sección pyme y esperamos que pronto usted también pueda ser una de estas pymes que conozcamos a través de la página web de Linx. De parte de Linx, de verdad, súper orgullosos de poder apoyar al sector y los dejo con Laura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Daisy y bueno, invitarlos una vez más a esta sección de nuestra web Pymes en la que está diseñada específicamente para todos ustedes. Los invito a que realicen todas las consultas por medio del chat que tenemos en esta sesión y bueno, sin más, vamos a darle la más cordial bienvenida a la expositora del día de hoy. Ella es Tatiana Esquivel Hernández. Es licenciada en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, auditora interna de la norma ISO 45001 y también de la norma ISO 39001. Tiene experiencia, además, 6 años al servicio del sector público y privado. Es consultora para empresas de sectores como el alimentario, servicios, agricultura, comercios, entre otros. Además, tiene 3 años como miembro del Departamento de Promoción y Prevención destacada en la región sur. Como ustedes pueden ver, es una expositora con un gran conocimiento y una gran expertise en la materia, por lo que nos satisface recibirla en el programa del día de hoy. Bienvenida, Tatiana, un gusto recibirla. Hola, buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias. Para mí también es un orgullo y un placer acompañarlos en este espacio, en estos canales de comunicación que desde el Instituto Nacional de Seguros establecemos con todos nuestros clientes y pues brindar información que, como decía doña Daisy, va a venir a favorecer la salud y la seguridad de los trabajadores en los espacios laborales. Voy entonces a compartirles una presentación y por favor me confirman que se esté viendo. Sí, ya por acá la vemos súper bien. Podemos comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, estimados y estimadas pymes que están por acá el día de hoy, como lo mencionaba doña Daisy, vamos a tener un espacio de aproximadamente 1 hora 30, en el que vamos a hablar un poco sobre las consideraciones legales para pymes en materia de salud ocupacional. De este tema, es un tema apasionante, es un tema súper amplio. Sin embargo, vamos a tratar de aterrizar las ideas lo más atinado posible para que puedan ustedes identificar cuáles son aquellos reglamentos y cuáles son aquellas normas que aplican a nuestra actividad a la que yo estoy desarrollando y que el objetivo de estas normas siempre va a ser la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Para la sesión del día de hoy establecí 3 objetivos. La idea es que ustedes cuando terminen esta sesión puedan reconocer información básica sobre la normativa que existe en torno a materia de salud ocupacional y que también puedan conocer los aspectos mínimos legales que aplican a los diferentes niveles de las pymes. Lo decía doña Daisy, no importa si yo soy una empresa de 0 a 5 trabajadores, de 1 a 10, de 30, de 50 trabajadores, es importante saber qué aspectos de la legislación me aplican y yo debo tener conocimiento para poder aplicar y para poder mejorar las condiciones de los espacios de trabajo. Y finalmente, que ustedes también tengan la capacidad de reconocer obligaciones y responsabilidades como patronos en temas de salud ocupacional. La capacitación, la sesión la dividí en las siguientes partes. Primero vamos a ver dónde podemos hallar la información. Esta es una parte en la que les voy a mostrar dónde en sitios de internet
verificados y confiables podemos encontrar y verificar cuál información en torno a la legislación aplica a mi actividad. Un espacio de generalidades en materia de salud ocupacional. ¿Cuál es la legislación clave que yo debo tener en cuenta cuando inicio mi negocio y cuando ya estoy operando? La legislación que está asociada al tema de estructuras de gestión. Doña Daisy mencionaba legislación que me va a ayudar a mí a mejorar los sistemas en las empresas. Cuando nosotros hablamos de salud ocupacional, estamos hablando de gestión en prevención de accidentes y enfermedades. Y una última parte en la que vamos a ver una pincelada de legislación específica. Como les decía, de este tema podríamos incluso hacer un curso completo. Sin embargo, aquí vamos a mencionar algunos de los reglamentos y la idea es que ustedes se lleven ese gusanito de cuáles son las normas que aplican a mi actividad y entonces poder buscar cómo establecer medidas en mi empresa para cumplir estos reglamentos. Entonces, para iniciar, vamos les voy a mostrar dónde podemos hallar nosotros información sobre reglamentos en materia de salud ocupacional. Acá hay una particularidad. A nivel nacional, los reglamentos están constantemente cambiando e incluso nos pasa a nosotros como profesionales en el área, que debemos estar en constante actualización, verificando que un reglamento que yo creía que estaba vigente, resulta que llego a verificar y entonces ya hay una actualización o hay un nuevo reglamento. Para iniciar, tenemos el sitio de internet que se conoce como el SINALEVI. El SINALEVI es el Sistema Costarricense de Información Jurídica. Acá, aunque el sistema es un poquito, como lo llamamos los ticos, un poquito cuadrado, es un poquito lento en su búsqueda, me brinda información sumamente importante y es la información actualizada en tiempo real. Nosotros entramos al buscador en internet, incluso les puedo mostrar un pequeño ejemplo de cómo se utiliza este sitio, porque a veces sucede que el obligado no conoce cómo utilizar el espacio. Les voy a compartir la página. Allí les estoy compartiendo entonces el navegador, el que todos utilizamos, puede ser Google Chrome. Y en la barra de búsqueda, lo que vamos a colocar es la palabra SINALEVI, como esta que vemos por acá. SINALEVI, Sistema Nacional de Legislación. Este sistema tiene una función que para nuestros efectos es sumamente útil. Y es que, por ejemplo, vamos a poner un tema muy común en los espacios de trabajo, que es el tema de ruido. Nosotros entramos acá, ponemos ruido, le damos buscar y él va a empezar a pensar. Como les mencionaba, el sistema pues hay que tenerle un poquito de paciencia, no es tan rápido como nosotros a veces quisiéramos, sin embargo es la información en tiempo real. Vamos a dejar que él busque las normativas o los documentos que tienen asociado la palabra ruido en su nombre o en su contenido. Y entonces nos va a empezar a salir todas aquellas legislación o reglamentos que tienen asociado el tema ruido. Si buscamos temperatura, entonces podemos poner temperatura o calor. Si ponemos salud ocupacional, nos van a salir también todas aquellas documentos que tengan asociados las palabras de salud ocupacional. Acá hay una utilidad que yo les mencionaba que nos es sumamente útil. Y es que cuando un reglamento no está vigente, el sitio de una vez nos lo va a decir, como este que vemos por acá. Tal vez si la imagen va un poquito retrasada en el tiempo, les voy a dar un chancecito para que se refresque.
Y vamos a ver que entonces el documento que se conoce como Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido dice que no está vigente. Y eso, como decimos los ticos, es una gran salvada, porque cuando nosotros buscamos legislación en Internet en general, podemos encontrar documentos en formato PDF que están colgados en determinados sitios y que no necesariamente están vigentes. Entonces, por acá les dejo esta información para que revisen y puedan ingresar por ahí, navegar y buscar legislación en cuanto a temas de salud ocupacional, y no solo de salud ocupacional, sino en general. Voy a volver entonces a la presentación. Acá. Volvemos entonces a la presentación. Esta es una de las formas que yo tengo para encontrar información en aspectos legales. Otra de las formas es por medio de sitios destinados al tema de salud ocupacional. En el marco legal, en el Ministerio de Trabajo tiene un órgano adscrito que es conocido como el Consejo de Salud Ocupacional, y es pues la estructura que se encarga de gestionar temas de normativas, de iniciativas, de actualización de reglamentos y demás en cuanto a salud ocupacional. En la página del Consejo de Salud Ocupacional, nosotros ponemos en el buscador Consejo de Salud Ocupacional normativa y nos va a redirigir a una interfaz como la que vemos acá en la presentación. Si ustedes ven acá abajo, hay un enlace que dice Matriz de Requisitos Legales SSA. Es Salud, Seguridad y Ambiente. Esta matriz de requisitos legales es un documento, es un archivo de Excel que fue elaborado por estudiantes del programa de licenciatura en salud ocupacional, en ingeniería en seguridad laboral e higiene ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El archivo, la información que está contenida en este documento está actualizada al 2016 y separa la información que estaba vigente hasta ese momento en legislación afín a ambiente, legislación afín a seguridad y salud laboral y otra legislación que tal vez estaba por ahí afín a la parte de gestión preventiva en las empresas. Cuando nosotros vamos a utilizar esta matriz, lo que nos vamos a encontrar es una interfaz sumamente amigable en la que vamos a ir identificando por palabras claves. Entonces, aquí también les voy a compartir un ejemplo de cómo se utiliza esta matriz. Como les dije hace un momento, pueden ingresar a la página del Consejo de Salud Ocupacional y pueden descargar la matriz. Es de acceso gratuito, está disponible para que puedan hacer uso de ella. Haciendo la salvedad, eso sí, que está actualizada al 2016. Entonces, habrá reglamentos en los que vamos entonces al SINALEVI, verificamos si hay alguna actualización más reciente y entonces sustituimos por allí. En este momento les estoy compartiendo un archivo en Excel que corresponde a esta matriz. Este es un archivo programado y la idea es que sea de fácil uso. En este momento, como estamos centrados en la parte de salud ocupacional, entonces vamos a ingresar a este cuadrito que dice Salud y Seguridad Laboral. Si nosotros le damos clic por acá, me va a decir una nota que dice: la legislación en materia de salud y seguridad laboral contempla las disposiciones que abarcan condiciones de trabajo, implicaciones para el trabajador y seguridad social. Entonces nosotros le damos continuar y esta ventana que salió es la ventana de búsqueda. Nosotros, si desplazamos esta flechita por acá, me va a salir una clasificación por temas. Entonces, si yo tengo interés en saber cuáles son los requisitos en materia de salud ocupacional
orientados hacia la parte de ergonomía, por ejemplo, le vamos a dar clic en ergonomía y acá donde dice estatuto o documento, me va a mostrar los elementos de la normativa nacional que para ese momento hacían referencia a la parte de ergonomía. Entonces podemos ver que el Reglamento General de Seguridad y Higiene del Trabajo es uno, el Reglamento de Seguridad en Construcciones es otro, la Norma Técnica de Seguros de Riesgo del Trabajo es otra, el Decreto de Promoción del Teletrabajo en Instituciones Públicas ese es otro. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos acá arriba y ponemos iluminación, los estatutos que me va a desplegar acá son otros. En este caso me desplegó solamente Reglamento General de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Si yo selecciono acá, entonces me sale una descripción de la norma como tal y dice que establece condiciones generales que obligatoriamente se deben cumplir en materia de seguridad y higiene en cualquier centro de trabajo. Acá, en apartados de la norma, lo que trata de hacer es que nosotros como usuarios identifiquemos cuáles son las partes que componen a esa norma que hacen referencia en este caso, al tema particular de iluminación. Si nosotros seleccionamos alguno de ellos, entonces la matriz lo que me va a decir es cuál es el artículo que entonces yo debo consultar para verificar si este es un reglamento que me aplica a mi actividad o a mi quehacer diario en la empresa o no. Y por este otro cuadrito, nosotros tenemos alguna normativa de referencia en cuanto a buenas prácticas. Se le conoce en el área de salud ocupacional aquellas normas que no son obligatorias, son voluntarias, pero las empresas, con tal de mejorar su gestión, deciden implementarlas. Entonces, por ejemplo, para iluminación tenemos una INTE 31080614, que esto probablemente este código ya haya cambiado, pero el nombre generalmente se mantiene. Entonces nada más es de buscar nuevamente para verificar esta norma que está asociada. Esto, muy rápidamente, el uso de esta matriz es otro recurso del cual disponen para verificar los requisitos legales a los cuales pueden estar obligadas su empresa. Vamos entonces a seguir con la presentación. Por acá. Entonces, hasta acá les dejo estos dos fuentes de información para que puedan fortalecer la parte de requisitos legales. Vamos entonces ahora a entrar a la parte de generalidades en materia de salud ocupacional. Es importante acá conocer que a nivel nacional nosotros tenemos una política nacional de salud ocupacional, la cual fue aprobada en el 2014, y lo que busca esta política es que se tengan los medios, los recursos y las estrategias para promover una cultura de salud ocupacional en la que se proteja la vida y la salud de las personas trabajadoras. Esta política incentiva estas 4 áreas de intervención que vemos en la diapositiva: un sistema nacional de salud ocupacional, un marco normativo en salud ocupacional lo más actualizado posible, la promoción de una cultura de prevención en salud ocupacional e investigación en salud ocupacional. De allí que les mencionaba que esta política fue aprobada en el 2014. De allí a la fecha, muchos de los reglamentos han sido actualizados en orden de cumplir lo que esta política establece. Todo el tema de salud ocupacional nace a raíz del derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esto nosotros lo podemos encontrar en el artículo 50 de la Constitución Política, que es el título 5 de los derechos y garantías sociales. Por ello, por este derecho que todos tenemos, estamos legitimados para denunciar aquellos actos que pueden infringir este derecho. A raíz de este artículo se desprende el artículo número 66 de la Constitución Política, en el que
se atribuye la responsabilidad de garantizar la salud ocupacional de los trabajadores a los patronos. Y eso no solo se establece en este artículo, sino que vamos a encontrar en la mayoría de reglamentos asociados a salud ocupacional que hay algún artículo que le atribuye esta responsabilidad al patrón. Entonces vamos a encontrar enunciados como el que se contiene en la ley 6727, que es la de riesgos del trabajo. Todo patrono tiene la obligación de adoptar en sus lugares de trabajo las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme los términos de este código, reglamento o reglamentos de salud ocupacional que se promulguen. Partiendo de acá, y yo como patrono entonces debo tener claro que es mi responsabilidad velar por la salud y la seguridad de mis trabajadores y de mí mismo. Generalmente, cuando estamos trabajando en una pymes, yo soy parte de la fuerza laboral. Entonces, todo lo que yo vaya a hacer para la prevención de accidentes y enfermedades, lo voy a hacer también en mi propio beneficio. Muy brevemente, vamos a ver los artículos que velan por la parte de riesgos del trabajo. En el artículo 193 del Código de Trabajo, pues se indica que todo patrono está obligado a asegurar a los trabajadores contra riesgos del trabajo, y este artículo lo que hace es definir que los accidentes y enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen son aquellos que van a estar amparados por la póliza de riesgos del trabajo. En el artículo 196 se especifica entonces qué es un accidente de trabajo. No voy a ahondar mucho acá. Doña Daisy mencionó que más adelante en las propuestas de capacitación hay una específicamente para la investigación de accidentes. Entonces, este artículo se ve más a profundidad en ese tema. En el artículo 197, entonces, vemos qué es una enfermedad de trabajo. Esta parte también compete al apartado de investigación de accidentes. Y en el artículo 199 vamos a ver cuáles son las exclusiones, cuáles son aquellos casos que no estarían eventualmente amparados bajo una póliza de riesgo del trabajo. A saber, aquellos que sean provocados por el trabajador de forma intencional. Cuando se demuestra que el accidente fue provocado de forma intencional, ese no estaría amparado bajo la póliza de riesgos del trabajo. Aquellos que sean ocasionados por un estado de embriaguez del trabajador o que el trabajador está haciendo uso de algún tipo de narcótico, drogas hipnógenas o alguna sustancia tranquilizante y que no haya una prescripción médica de por medio. Si bajo estos efectos se produce un accidente de trabajo, un accidente en este caso estaría excluido de la póliza de riesgos del trabajo. Y otra causa de exclusión es cuando no hay un nexo causal, o sea, no hay una relación entre la causa del accidente y el accidente como tal, cuando en esta causa estamos pensando en que las condiciones no fueron laborales. En esos casos, pues entonces el evento quedaría excluido de la póliza de riesgo del trabajo. Dentro de las generalidades, acá es muy importante tener en cuenta cuáles son mis responsabilidades como patrono en materia de salud ocupacional. Hoy vamos a abarcar lo que son las responsabilidades patronales en materia de salud ocupacional. En las partes, la responsabilidad de la parte de los trabajadores, pues ahí es otro tema sumamente amplio, pero entonces hoy nos vamos a enfocar en la parte de la responsabilidad del patrón. Cuando nosotros en nuestro centro de trabajo ocurre algún accidente laboral, es mi responsabilidad como patrono indagar todos los detalles, circunstancias y testimonios referentes a estos accidentes. Aquí estamos haciendo referencia a ese proceso de investigación de accidentes, que además se convierte en una herramienta de gestión, porque el objetivo de este proceso es identificar cuáles son las causas raíz de ese accidente, y una vez que identificamos esas causas, pues entonces establecemos medidas correctivas y buscamos evitar que un accidente en condiciones similares se repita.
Otra de las obligaciones como patrono es reportar el accidente, en este caso al Instituto Nacional de Seguros, en un plazo no mayor a 8 días, que es lo que nosotros pues recomendamos acá, que a nivel interno en las empresas se establezcan políticas de salud ocupacional para el reporte oportuno de accidentes, de empezar la cultura del reporte casi que inmediato cuando algo sucede, para no dejar que pase el tiempo y que información asociada al accidente pues la perdamos en el proceso. Otra de las responsabilidades de nosotros como patronos es acatamiento de las medidas que las autoridades señalen pertinentes cuando se presenta algún accidente de trabajo y se realiza una visita al centro de trabajo para investigar las condiciones en las cuales se desarrolló un accidente en particular. Esto lo podemos encontrar en el artículo 214 del Código de Trabajo. Es importante que vayan anotando por ahí cuáles son estos artículos particulares de la legislación que hacen referencia a temas de salud ocupacional. Igualmente, en el artículo 284 del Código de Trabajo se establecen otras responsabilidades de los patronos, entre las que destaca permitir a las autoridades la inspección periódica y colocación de avisos referentes a salud ocupacional, cumplir disposiciones vigentes para la capacitación de trabajadores en materia de salud ocupacional, así como cumplir disposiciones y reglamentos vigentes en materia de salud ocupacional, proporcionar el equipo de protección personal y asegurar su uso. ¿Cómo aseguramos el uso? Por medio de la capacitación de los trabajadores en el conocimiento del por qué me están asignando un equipo de protección y para qué sirve este equipo de protección. Esto es la parte entonces de legislación general. Vamos a ver ahora un apartado de legislación clave. Cuando nosotros estamos por abrir un negocio o cuando estamos ya operando, es importante tener presente que hay ciertos reglamentos que yo voy a tener que cumplir, sí o sí. Dentro de ellos, empezando apenas nomás, tenemos el Reglamento General para autorizaciones y permisos sanitarios de funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud, lo que conocemos el Reglamento de Permisos de funcionamiento. Este reglamento lo que hace es establecer los requisitos y trámites que deben cumplir aquellos establecimientos que desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicio para obtener el permiso de funcionamiento. Y lo que la parte asociada a salud ocupacional es que clasifica a las actividades en 3 niveles de riesgo. Dentro de este reglamento vamos a ver que las actividades las va a clasificar en un nivel de riesgo A o grupo A, un nivel de riesgo B o grupo B y un nivel de riesgo C o grupo C. El grupo A es el nivel de riesgo alto y son aquellas actividades que eventualmente podrían afectar la integridad de las personas y el ambiente. El mismo reglamento contempla la clasificación internacional de actividades económicas, lo que se conoce como el SIU. Entonces, de acuerdo con la actividad que yo desarrollo en mi empresa, voy a buscar en este reglamento, en esta tabla, y allí me va a asignar un nivel de riesgo. De acuerdo con este nivel de riesgo, entonces, voy a saber yo el grado de peligrosidad que tiene mi operación. Para un nivel de riesgo moderado son aquellas actividades que eventualmente la integridad de las personas y el ambiente no estarían expuestas a daños significativos. Eso es lo que conocemos como un nivel amarillo, un nivel medio. Y un nivel bajo o un grupo C es aquellas actividades en las que la integridad de las personas y el ambiente no se verían eventualmente afectadas. ¿Por qué es importante tener identificado este nivel de riesgo? Porque de acuerdo con este nivel de riesgo, el mismo reglamento establece este cuadrito que estamos viendo en pantalla. Y me va a pedir a mí, como establecimiento industrial, comercial o de servicio,
que de acuerdo con mi nivel de riesgo y con la cantidad de personas que yo albergo en mis instalaciones, debo tener plan de emergencia o plan de emergencia y programa de salud ocupacional. ¿Cómo se come este cuadrito que estamos viendo en pantalla? Bueno, básicamente lo que nos dice es que para las actividades, ya sean de riesgo alto, medio o bajo, que tengan de 20 a 49 ocupantes, vea que estamos hablando de ocupantes, no de trabajadores. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un restaurante o una cafetería en la que mi fuerza laboral somos 10 compañeros de trabajo, pero en mi establecimiento puedo recibir hasta 35 personas. En ese caso, estamos hablando de ocupantes de las instalaciones. A mí este documento me está pidiendo que debo tener implementado un plan de emergencia. En aquellos establecimientos en los que no llega a 50 trabajadores, entonces el reglamento no me obliga a tener programa de salud ocupacional. Sin embargo, el reglamento sí hace la aclaración que cuando por la naturaleza de las actividades y a criterio de la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Salud, podría llegar y solicitarme el programa de salud ocupacional. Pero entonces, inicialmente, si yo tengo menos de 50 trabajadores y menos de 50 ocupantes en un establecimiento o en un establecimiento industrial, comercial o de servicio, debería tener solo el plan de emergencias implementado. Aquí es muy importante hacer hincapié en que este documento tiene que estar implementado, porque para que a mí me faciliten el permiso sanitario de funcionamiento, basta con que yo presente el documento que dice plan de emergencia y plan de salud ocupacional en caso de que lo requiera, pero 4 meses después de la primera vez que se me otorga el permiso, este documento debe estar implementado y disponible para las supervisiones o fiscalizaciones que pudiera ejecutar en este caso la autoridad competente. Ahora sí, nos pasamos entonces al otro cuadrito. En aquellos establecimientos donde tenemos 50 o más empleados u ocupantes. Entonces ya acá voy a tener que implementar el plan de emergencias y el programa de salud ocupacional. ¿Por qué se hace hincapié en estos dos documentos? Porque estos documentos bien elaborados y bien aterrizados a mi organización se convierten en una herramienta de gestión para la salud y la seguridad de las personas que van a estar en el establecimiento. Vamos a ver entonces que para la elaboración del plan de emergencias existe una norma que es la CNE-NA-INTE-DN-01, la más conocida como la norma de planes de emergencia o norma de planes de preparativos y respuesta ante emergencias para centros laborales o de ocupación pública. Esta es de acceso gratuito también. Podemos encontrarla en el sitio web de la CNE, la Comisión Nacional de Emergencias, y es aplicable para todo centro de trabajo que tenga 20 o más ocupantes. Recordemos ese dato que es importante. Este documento de plan de emergencias debe actualizarse mínimo cada 2 años. ¿Por qué mínimo? Más bien máximo cada 2 años y mínimo cuando la empresa o el establecimiento sufra alguna remodelación o algún cambio en su proceso de trabajo. Y entonces las condiciones con las cuales se creó el documento pues ya estarían desactualizadas y debo entonces yo incluir alguna actividad, alguna tarea, algún espacio nuevo que se habilitó, una construcción nueva y demás. En cuanto al documento de plan de emergencias, es importante acá tener en cuenta el artículo 220 del Código de Trabajo, que es el que fundamenta la creación de las brigadas de emergencia. Este artículo a lo que hace referencia es que es obligación nuestra como patronos
de brindar los primeros auxilios para aquellas ocasiones en las que se presente alguna emergencia. Y nos obliga a tener en todos los centros de trabajo, aquí no indica cantidad de ocupantes o trabajadores mínimos o máximos. Debo tener en todo centro de trabajo un botiquín de emergencias, que es ese equipo al cual yo puedo acceder en caso de que ocurra algún accidente. ¿Qué debo tener yo en este botiquín? También está reglamentado y este se encuentra en el artículo 24 del Reglamento General sobre Riesgos del Trabajo. Allí les puse unas imágenes, la letra está sumamente pequeña, pero es ilustrativo de lo que contiene esta reforma. De hecho, lo podemos encontrar así como está en la pantalla. Reforma al artículo 24 del decreto ejecutivo tal del 24 de marzo de 1982. Esta reforma es del año 2016, por lo tanto, no la vamos a encontrar en la matriz de requisitos legales que vimos hace un momento. Y acá lo que persigue es que nosotros tengamos en este botiquín aquellos implementos que son absolutamente necesarios para atender alguna emergencia. ¿Cuál fue la modificación principal en ese momento? Que se sacó de la lista que antes tenía algunos medicamentos. Entonces, yo no puedo tener en los botiquines acetaminofén, no puedo tener ibuprofeno, no puedo tener agua oxigenada, no puedo tener yodo, que son implementos que tradicionalmente se encontraban en los botiquines. Porque en un caso que nadie lo quiere, algún trabajador podría resultar alérgico a algún medicamento de estos y pues no queremos que eso suceda en los centros de trabajo. Entonces, lo que vamos a encontrar en los botiquines o lo que el reglamento a mí me pide tener es alcohol, pero ni siquiera es para aplicar sobre las heridas, es para desinfectar instrumentos. Lo único que yo voy a aplicar sobre una herida es el suero fisiológico que sí me pide el reglamento que se encuentra dentro del botiquín, o agua. Curitas, paños triangulares, algunas paletas, algún otro elemento que me acuerde, gasa estéril, sulfadiazina de plata para la atención de algunas quemaduras. Y entonces esta misma reforma de este artículo nos dice que el personal que brinde primeros auxilios debe estar capacitado para el uso correcto del botiquín. De allí que entonces se fundamenta en este artículo la creación de los grupos que conocemos como brigadas de emergencias. Esto en cuanto al plan de salud, el plan de emergencias. En cuanto al plan de salud ocupacional, como veíamos, va a ser un requisito para empresas con 50 o más trabajadores. Este debe ser actualizado máximo también cada 2 años. Debe ser elaborado por un profesional en salud ocupacional y también debe ser actualizado cuando las condiciones de la empresa así me lo pidan o así me lo soliciten. Por ejemplo, cambié una máquina en mi empresa, habilité una nueva área de proceso, ya nos cambiamos de taller, ya no tenemos un taller de tales dimensiones, sino que ahora ampliamos el espacio de trabajo. Cuando estas modificaciones suceden, eso debe quedar registrado en el programa de salud ocupacional con una actualización. Podemos utilizar la guía del Consejo de Salud Ocupacional, que es esa que vemos en pantalla. Se llama Guía para la elaboración del programa de salud ocupacional. Y al utilizar esta guía, nosotros básicamente abarcamos todo lo que, lo que un programa de salud ocupacional nos solicita. También podríamos utilizar la norma INTE T26-2016, que es la guía para la elaboración del programa de salud y seguridad en el trabajo.
Esta norma es voluntaria, no es gratuita. Si quisieran acceder a ella o comprarla, lo pueden hacer por medio del sitio de INTECO, que es el Instituto Nacional de Normas Técnicas de Costa Rica, y pueden utilizarla para la elaboración del programa de salud ocupacional. Sin embargo, con la guía, el profesional en salud ocupacional tiene todas las herramientas para utilizar, para elaborar el programa de salud ocupacional. Hasta acá les he mencionado un poquito sobre la parte de la legislación clave y qué tengo que tener yo en cuanto a documentos. Pero tenemos claro que yo puedo tener un plan de emergencia divino y puedo tener un programa de salud ocupacional precioso con unas matrices lindísimas, una identificación de riesgos preciosa, con fotos y demás, impreso a color divino. Pero si eso no se lleva a la práctica, las condiciones en mi espacio de trabajo generalmente no van a mejorar. Para llevar a la práctica lo que ahí se contiene, nosotros a nivel laboral entonces disponemos de una figura que se les conocen como estructuras de gestión, que también están fundamentadas en la legislación. Y acá entonces es donde adquiere relevancia el tamaño de mi empresa. Cuando yo voy a conformar estructuras de gestión, en la parte de salud ocupacional tengo dos figuras importantes. Primero, las comisiones de salud ocupacional y segundo, las oficinas o departamentos de salud ocupacional. En cuanto a comisiones de salud ocupacional, se fundamentan en el artículo 288 del Código de Trabajo y me dice que en cada centro de trabajo donde haya 10 o más trabajadores, se debe establecer una comisión de salud ocupacional. ¿Qué significa esto? Que si mi empresa tiene 2 centros de trabajo, yo debo identificar cuáles de estos centros de trabajo tienen 10 o más trabajadores y a esos que tienen 10 o más trabajadores, entonces les correspondería conformar una comisión de salud ocupacional. Mientras que para las oficinas o departamentos de salud ocupacional se fundamentan en el artículo 300 del Código de Trabajo y lo que me dice es que todo patrono que ocupe permanentemente más de 50 trabajadores está obligado a mantener una oficina o departamento de salud ocupacional. Esto ya entonces no sería por centro de trabajo, sino en total. La empresa, mi empresa que opera en toda la región sur del país, tiene 55 trabajadores, desde Pérez Celedón hasta Corredores. Entonces, a mi empresa le correspondería tener una oficina o departamento de salud ocupacional. Y esos 55 trabajadores están divididos en 3 centros de trabajo. Uno de ellos tiene 8 trabajadores, otro tiene 15 y los demás están en el otro. Entonces allí a 2 de esos 3 centros le correspondería conformar la Comisión de Salud Ocupacional. Estos requisitos no son excluyentes, es decir, si yo alcancé el 51 trabajadores, no es que tengo una oficina y entonces ya me desligo de la parte de comisiones. Siempre mantengo las comisiones y si llego a 50 trabajadores o más, debo tener también la oficina, porque es un trabajo conjunto. Es un trabajo en el que estas dos, por el tamaño de las empresas, estas dos estructuras van a empezar a trabajar de la mano. Vamos a entrar entonces. Brevemente, no me voy a detener mucho en la parte de comisiones de salud ocupacional, pero dado la condición de pymes que tenemos por acá, son empresas que son pequeñas por su cantidad de miembros. Entonces, la parte de salud ocupacional es importante que presten atención a este aspecto de comisiones de salud ocupacional. Como les decía, se debe conformar una comisión de salud ocupacional en todos los centros de trabajo con 10 o más trabajadores. Más adelante vamos a ver cómo se conforma esa comisión. Les decía que en cada uno de estos centros de trabajo se debe conformar una comisión independiente. Es mi obligación como patrono apoyar el funcionamiento de estas comisiones, brindar el tiempo,
el tiempo para que se reúnan, el espacio, brindar los recursos de capacitación cuando el personal o la comisión así lo requiera y esté debidamente justificado, recursos para la documentación, recursos de espacio físico para poder reunirse, y también el reglamento define que es obligación de la comisión, o sea, es obligatorio que la comisión reciba capacitación por lo menos una vez al año en temas asociados en salud ocupacional. Y como hemos visto en temas de salud ocupacional, son infinidad de temas. Entonces, ese es un requisito pues sencillo de cumplir. Ahora sí, ¿cómo voy a conformar yo la comisión en mis centros de trabajo? La comisión, su naturaleza es que sea una estructura bipartita. ¿Qué significa esto? Que es un órgano que va a representar dos fuerzas o dos pensamientos, por así decirlo. Entonces, en esta estructura voy a tener representado la parte patronal y voy a tener representado la parte de los trabajadores. De allí que, como pueden ver en la imagen, cuando conformamos estas comisiones siempre van a ir en números pares, porque siempre vamos a buscar que ambas partes estén representadas de manera equitativa. En centros de trabajo que tienen 10 trabajadores o más, hasta 50 trabajadores, el mínimo que me dice a mí el reglamento que debo conformar las comisiones es por 2 miembros. Estos 2 miembros entonces vendrían a constituirse siguiendo el principio de estructura bipartita en que uno de ellos es representante de los trabajadores y otro es representante del patrono. Los representantes de la parte patronal los escoge el patrono. Él, a su juicio, escoge cuáles son las personas que él va a designar, o él o ella va a designar para conformar la comisión. Y la parte que representa a los trabajadores debe ser electa por los trabajadores. El reglamento es un reglamento sencillo, fácil de leer y de comprender, es cortito, y ahí nos establece cuáles son los pasos a seguir para realizar la selección de los miembros que representan a los trabajadores. Para centros de trabajo más grandes, de 51 trabajadores a 250 trabajadores, la comisión entonces estaría conformada mínimo por 4 miembros, de 251 a 750 trabajadores por 6 miembros y más de 750 trabajadores por 8 miembros. ¿Qué es importante tener acá en consideración? Que, por ejemplo, algunos patronos me dicen, es que yo no quiero tener solo 2 porque me parece muy poquito. La legislación me pide 2 mínimo, pero yo quiero tener más. ¿Puedo tener más? Sí, sí puede tener más. Solo que el aumento va a ser en números pares. Porque recordemos que estamos buscando que tanto los trabajadores como los patronos, la parte patronal, sea representada en forma equitativa. Entonces, si yo quiero conformar una comisión de más de 2 miembros, cuando la legislación me pide mínimo 2 miembros, entonces voy a pasar a 4 y voy a seleccionar dos miembros que representen a la parte patronal y 2 que representen a los trabajadores. ¿Cuáles son algunos de los requisitos o de las funciones de la comisión? Bueno, primero debe estar registrada ante el Consejo de Salud Ocupacional. El Consejo de Salud Ocupacional, como les mencionaba, es el órgano adscrito al Ministerio de Trabajo. Tiene su página en internet www.cso.go.cr y ahí puedo buscar muchísima información asociada a salud ocupacional. La comisión debe reunirse mínimo una vez al mes y esto es obligatorio. Debe reunirse mínimo una vez al mes y de estas reuniones debe levantarse una minuta. Esa minuta también se convierte en elemento de gestión porque en el reglamento nos indica cuáles son las partes que debe contener este documento, los acuerdos, los temas tratados, las personas presentes, hora de inicio, hora final, la fecha y demás. Entonces, esta estructura es una de las más importantes en cuanto a gestión de salud ocupacional, porque nosotros en pymes somos de todo.
En pymes, yo soy la secretaria, yo soy el de ventas, yo soy el de mercadeo, yo soy el que contacto con clientes, yo soy el que va a traer la materia prima, yo soy el que hago. Entonces, en materia de salud ocupacional, cuando estamos creciendo y vamos adquiriendo un tamaño para poder conformar una comisión de salud ocupacional, esta es una estructura sumamente importante porque me va a ayudar a mí a tener esas monitoreadas, esas condiciones para mejorar los espacios de trabajo en los que mis colaboradores pasan 3/4 partes del día. Otra de las funciones que se le atribuyen a la Comisión de Salud Ocupacional es la de investigación de accidentes. Y por eso tan importante la capacitación que se va a brindar en materia de investigación de accidentes para que sepamos cuál es la riqueza que tiene este proceso de investigación de accidentes para la gestión preventiva. También debe estar, permanecer vigilante de que en las empresas exista un cumplimiento legal de la normativa en salud ocupacional y también se le atribuye, se le asigna a las comisiones la inspección de los espacios de trabajo por medio de recorridos en los que van a ir a identificar alguna condición que debe ser modificada, alguna capacitación que sea necesaria por el personal, alguna máquina que deba ser sujeta de mantenimiento y precisamente esas observaciones que se hacen en inspecciones, pues entonces son a las que nosotros le vamos a dar seguimiento. Esto en cuanto a comisiones. En cuanto a oficinas de salud ocupacional, pues entonces veíamos que es para empresas que tienen 50 trabajadores o más. De la persona que conforme la oficina de salud ocupacional, cuando hablamos de oficina de salud ocupacional, estamos haciendo referencia a la gestión como tal y así se establece en el documento. A veces me preguntan los patronos, es que yo no tengo claro si es que tengo que abrirle una oficina o darle un espacio de trabajo y demás. Pues sí, pero más allá de brindar un espacio donde un espacio como pensando en una oficina, es que la oficina o departamento de salud ocupacional se realice la gestión de prevenir riesgos laborales. En cuanto a el patrono, pues que cumpla con esta condición de tener más de 50 trabajadores, debe formar y mantener la oficina del Departamento de Salud Ocupacional, apoyar su funcionamiento, otorgar los recursos necesarios, similares a los de las comisiones, y debe atender las recomendaciones que desde esta gestión se emitan. La particularidad que tiene la Oficina de Salud Ocupacional es que el reglamento sí nos establece que para poder inscribir una oficina de salud ocupacional, la persona que sea el encargado de esa oficina debe tener una formación académica en salud ocupacional, como mínimo un diplomado universitario en salud ocupacional. ¿Puedo yo entonces tener en mi empresa técnicos en salud ocupacional? Sí, sí puedo tener técnicos en salud ocupacional que apoyen al encargado o encargada de la oficina de salud ocupacional, pero el encargado registrado ante el Consejo de Salud Ocupacional debe ser un profesional con un grado mínimo de diplomado en salud ocupacional. ¿Cuáles son las funciones de esta persona entonces? Bueno, si la empresa lo define ya entonces por tamaño, ya es una empresa de 50 personas o más, ya es una empresa grande, ya es una empresa que probablemente en su operativa tiene tareas rutinarias, no rutinarias, tareas críticas y demás. Entonces, esta persona con esta formación tiene la capacidad de llevar adelante la gestión de la salud ocupacional. Gestión que debe verse fundamentada en una identificación de peligros y evaluación de riesgos para que se pueda definir una estrategia de intervención de riesgos. Como parte de esta estrategia, entonces nosotros vamos a definir cuáles son las capacitaciones que necesitan los trabajadores y definir cuáles son las actividades de prevención y promoción de la salud para los centros de trabajo. Acá que es importante conocer también, bueno, recientemente, de hecho fue este año o a finales del año anterior, que el Consejo de Salud Ocupacional estrenó su sitio de internet que se conoce como el Portal de Centros de Trabajo.
Y acá, en este sitio, acá les pongo la dirección web, que es www.pct, es portal de centros de trabajo, .go.cr. Este sitio es en el cual nosotros como patronos vamos a hacer las inscripciones de las comisiones y las oficinas de salud ocupacional. Cuando nosotros conformamos una comisión, esta debe estar inscrita ante el consejo y a la comisión se le va a asignar un número de comisión. Entonces, de ahí en adelante va a seguir operando con un número de registro y todos los procedimientos o trámites que se realicen ante el portal de centros de trabajo va a estar entonces respaldado con este código. Hasta aquí entonces la parte de estructuras de gestión. Vamos a entrar entonces ahora a la legislación específica. Sin embargo, me gustaría conocer, Laura, si hay alguna consulta hasta este momento. Sí, por acá tenemos algunas consultas. Creo que tal vez a alguno no le quedó claro. Dice, entonces una empresa, si tiene 15 colaboradores, no debe de tener planes. 15 colaboradores no debe tener planes. 15 trabajadores solamente y no recibe en su espacio de trabajo visitantes o ocupantes por legislación o por reglamento, no debería tenerlos. Sin embargo, de acuerdo con la actividad que se esté realizando, el ministerio podría hacerle la solicitud que elabore el documento, de acuerdo con el nivel de riesgo. Lo que le podemos recomendar tal vez a Jonathan es que nos pueda escribir al correo de Pymes Seguros y le indicamos tal vez si la actividad económica de él corresponde o no. Exacto. Perfecto, está bien. Por acá nos dicen, ¿cada cuánto se debe actualizar el plan de emergencias? El plan de emergencia se debe actualizar máximo cada 2 años. No debería pasar un periodo mayor de 2 años sin que el documento esté actualizado. Sin embargo, cuando hay alguna modificación en las condiciones del centro de trabajo o del entorno, este debería ser actualizado. Perfecto. Nos dicen por acá, ¿un técnico de salud ocupacional puede firmar el plan de salud ocupacional y el plan de emergencias en una empresa con menos de 15 empleados y con una ocupación de menos de 10 personas? Vamos a ver. Allí, en cuanto al grado de formación para firmar documentos, se solicita que el profesional esté colegiado. Entonces, me parece que los técnicos en salud ocupacional todavía no tienen un grado suficiente para colegiarse. Allí lo que se recomienda entonces es que tenga como mínimo un grado de diplomado. Ok, perfecto. Y por acá nos dice Natalie, ¿cómo se regulan las comisiones de salud ocupacional en centros de trabajo donde ahora las personas teletrabajan y entonces tienen menos personas de las requeridas laborando presencialmente? Sí, esa es una condición pues que con más frecuencia se está presentando en este momento en los centros de trabajo y lo que se recomienda es que, bueno, de acuerdo con la operativa de la empresa, hay empresas que definen roles de teletrabajo. Entonces, un trabajador puede tener un día presencial y todos los demás días de teletrabajo, o puede tener 2 días presenciales y 3 días de teletrabajo. Cuando es así, podría aprovechar entonces esa visita al centro de trabajo para que forme parte de la comisión. Sí se solicita que los miembros de las comisiones tengan presencia en el centro de trabajo al menos alguna vez en la semana. ¿Por qué? De acuerdo con las funciones que les asignan, pues recordemos que deben hacer inspecciones, que deben reunirse. Las reuniones pueden ser virtual
por ahí no hay ningún problema. Sin embargo, las inspecciones de centros de trabajo sí debemos ejecutarlas para poder estar al día con el tema de riesgos en sitio. Entonces, si yo no realizo, si mi modalidad es 100% teletrabajo y tengo planeado ir al centro de trabajo solo una vez al mes, ahí entonces estaría yo viendo limitada mi operación. Acá entonces es que para la operación de cada una de las empresas definan entonces cuáles son las mejores personas de acuerdo con el rol que tenga de teletrabajo y si este interfiere o influye en la presencia que vaya a tener en el centro de trabajo. Perfecto. Por acá nos dice Natalie, ¿las comisiones y oficinas se forman por trabajadores o tienen que ser profesionales de salud ocupacional? Ok, las comisiones de salud ocupacional están conformadas por trabajadores de la empresa, operarios, hay administradores. Allí no necesita formación en salud ocupacional previa. Las oficinas de salud ocupacional sí. Allí se solicita que las personas que conformen la oficina tengan, si es el encargado de la oficina o el representante de la oficina, debe tener como mínimo un grado de diplomado, y si es persona de apoyo a la gestión, a este encargado, que tenga alguna carrera afín. Incluso en el documento se menciona, por ejemplo, técnicos en salud ocupacional, alguna maestría, algún posgrado con énfasis en salud ocupacional, pero eso es para la parte de oficinas en salud ocupacional. Para las comisiones son los trabajadores que tengo yo en mi empresa, no requieren formación previa. Perfecto, Tatiana. Nos dice por acá Natalie, ¿el patrono cómo se representa? ¿Solamente dueños o pueden ser administradores o gerentes? En las pymes hay pocos representantes como tales. El patrono selecciona a su representante. Puede ser lo que se conoce con la figura de personal de confianza, puede ser algún administrador, puede ser gerente o incluso algún supervisor a nivel de espacios de trabajo. La parte que si no podría escoger el patrono es la parte que vaya a representar a los trabajadores. Ahí está la diferencia. Perfecto, nos dice por acá, ¿el gestor puede ser outsourcing? Sí, puede ser outsourcing. Perfecto. De hecho, es una figura que cobra relevancia para empresas en las que tal vez su operativa no da para tener una persona a tiempo completo en salud ocupacional, pero sí esa asesoría que llega y les visite determinadas veces en la semana o determinadas veces al mes, y que con esa gestión pues va dando avance a la parte de gestión preventiva. ¿Qué es lo que se recomienda acá entonces? Que ese agente consultor que me está apoyando a mí en materia de salud ocupacional tenga muchísima presencia en mi empresa y que conozca la labor, qué es lo que está haciendo, y que su gestión, esa parte que él me está informando y me está a mí asesorando, casi que me lleve de la manita, dado que tiene el conocimiento en salud ocupacional, casi que a mí como empresa me lleve de la manita para mejorar las condiciones. Pero sí se puede. Perfecto, nos dice Joana, ¿existe alguien que nos pueda ayudar a crear el plan de emergencias? ¿Existe alguien? Bueno, vamos a ver, el plan de emergencias también como documento, pues no se establece que tenga la persona que lo está elaborando una formación en particular. El plan de salud ocupacional sí, el plan de emergencias no. Sin embargo, siempre se recomienda que la persona que está elaborando el plan de emergencias tenga conocimiento de gestión de riesgos. En cuanto a nosotros, en el Instituto Nacional de Seguros, dentro del Departamento de Promoción y Prevención, podemos dar asesoría en la parte de prevención de emergencias y podemos guiarle para la atención, elaboración y demás, qué es lo que debe conocer para tener ese documento en su empresa. Perfecto. Y para Joana, que estaba preguntando esto, nosotros el 9 de junio vamos a dar una charla del plan de emergencia, entonces para que usted
pendiente para también colaborarles en este tema. Y nos dice por acá Lucy, no es lo mismo no ocupar un plan a tener una comisión. No es lo mismo no ocupar un plan a tener una comisión. Ok, vamos a ver si entendí la pregunta. Si pudiera reformularla, se lo agradecería, pero vamos a ver. Lo que podemos hacer es la diferencia del plan y de la comisión. Ok, el plan de emergencias es un documento que define cuáles son los planes y preparativos que va a tener la empresa para atender una emergencia dada. Incluso cuando yo estoy elaborando el documento o cuando se está elaborando el documento, yo hago un análisis de riesgo. Y entonces, si yo vivo en la región sur, como es mi caso, yo no voy a tener aquí riesgo por erupción volcánica, porque resulta que el volcán más cercano que tenemos es el Irazú, el Turrialba. Entonces, acá no voy a tener yo presente ese riesgo. Pero empresas que están ubicadas en aquella parte del país sí van a tener presentes este riesgo. ¿A qué quiero llegar? A que cada documento es diferente, dado que cada organización es diferente. Ese documento se puede constituir, como yo les mencionaba, en un documento precioso y divino, con imágenes divinas y con tablas preciosas. Puedo yo entonces requerir que este documento se implemente en mi empresa, porque, por ejemplo, por ahí me decían, si tengo menos de 20 trabajadores, no requiero plan de emergencias, no requiero plan de emergencias. Sin embargo, si mi centro es un centro de ocupación pública, la norma sí me lo pide. Si soy solo centro de trabajo con menos de 20 ocupantes, entonces ahí ya no me los estaría pidiendo. Pero entonces, la diferencia entre no tener el documento, no tener comisiones, es que cuando se elabora el documento, nosotros a nivel de empresa requerimos una estructura para poder llegar a implementar lo que allí está o lo que está en el programa de salud ocupacional. Puede ser que yo en mi empresa tenga la comisión de salud ocupacional, no tenga plan de emergencias, pero sí llevo a cabo acciones como investigación de accidentes, como inspección de espacios de trabajo, capacitación a los trabajadores, pero no responden necesariamente a un plan de emergencias porque desde el punto de vista legal no debo tenerlo. Y puedo entonces también tener otro escenario en el que tengo los documentos, tengo la comisión y la comisión está trabajando pero totalmente desligada del documento. Entonces la idea es que estos documentos sirvan de guía para la gestión de las comisiones de salud ocupacional, que es lo que muchas veces nosotros recomendamos a las empresas, sobre todo cuando tienen esta figura de un consultor externo o un asesor externo, que estos documentos que generalmente elaboran y entregan a las empresas vayan muy en línea o acorde con la operativa de la empresa y que las acciones que allí se están indicando vayan también en línea con la capacidad que tiene la empresa de atender estos planes y preparativos. Perfecto. Nos dice por acá, ¿quién paga ese técnico de salud ocupacional? Vamos a ver. Me imagino que está preguntando en cuanto a las oficinas de salud ocupacional como técnico de salud ocupacional. En este caso, el técnico de salud ocupacional es un trabajador de la empresa. Entonces, pensemos tal vez en empresas grandes donde se conforman departamentos de salud ocupacional, donde hay un encargado de salud ocupacional, apoyado incluso por varios técnicos. Este recurso humano es pagado por la empresa. Perfecto. Nos dicen por acá, el control y seguimiento de las comisiones de salud ocupacional le competen al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sí, puede el Ministerio de Trabajo solicitar el seguimiento de las acciones de las comisiones. Podemos hacerlo nosotros desde el Instituto Nacional de Seguros. Puede hacerlo el Consejo de Salud Ocupacional también como órgano adscrito. Y básicamente esas son las tres autoridades competentes en la materia.
Perfecto, por acá hay varias consultas de que nos cuentan que las personas no van a la oficina porque adoptaron la modalidad de teletrabajo. Entonces, la consulta es, ¿siempre debe de haber un plan y una comisión? Vamos a ver. Ok, centro de trabajo. Acá lo que nosotros entonces deberíamos pensar es que eventualmente las personas volverían al centro de trabajo. Si en el periodo prepandemia mi centro de trabajo está conformado por 20 personas, si yo llego al centro de trabajo y le digo, ¿cuántas personas trabajan aquí? Bueno, aquí trabajan 20 y están aquí. No, es que de esas 20, 15 están en teletrabajo, pero su centro de trabajo es ese. Entonces, la gestión preventiva, el hecho de hacerlo de forma remota, no debería verse limitada en gran parte. Podríamos ajustar algunos planes, podríamos hacer reuniones virtuales para empezar a gestionar el tema de salud ocupacional, identificar cuáles son las principales oportunidades de mejora. Si el tema del teletrabajo es un tema fuerte que se está implementando en la empresa, entonces identificar cuáles son las prácticas preventivas en temas de teletrabajo, gestionar capacitaciones en esta línea. Es decir, las comisiones de salud ocupacional siempre van a tener trabajo, siempre van a tener oportunidades de mejora para gestionar, para optimizar los espacios de trabajo. Entonces, la virtualidad no debería ser un impedimento para que las empresas conformen las comisiones y las lleven al trabajo. Perfecto. Y ahora, Tatiana, lo que ocupamos saber es, por ejemplo, aquí hay una situación de una pyme que quiere saber qué pasa cuando un colaborador no cumple con medidas puntuales. Por ejemplo, ahorita con lo que es el tema del COVID, puede ser que algunos se muestren indiferentes o incrédulos con la situación. Entonces, ¿existe algún artículo o algún apartado en tema de salud ocupacional que se pueda utilizar al respecto o alguna medida puntual que se pueda tomar hacia el colaborador? Sí, en temas de salud ocupacional, vieras que es sumamente interesante porque el Código de Trabajo establece, acá hemos visto un poco lo que son responsabilidades del patrono, pero en cuanto a responsabilidades de los trabajadores, daría para otra sesión más. Y hay un artículo en el Código de Trabajo en el que el trabajador le está prohibido al trabajador entorpecer las medidas preventivas que se estén implementando en la empresa. Si ello llegara a ocurrir, lo que nosotros o lo que se recomienda es que la empresa pues entonces defina cuál es el procedimiento a seguir en estos casos. Entonces la empresa definió que primero le va a hacer una llamada de atención. Después, si es reincidente, entonces vamos a hacer una capacitación, vamos a trabajar en la conciencia del trabajador. Vea, en este caso en particular con el COVID, vea la situación, se está presentando, existen todos estos protocolos, nosotros para operar debemos seguir estos protocolos, incluso hay una nota, vamos a ver, eso fue un artículo, me parece, que salió el año anterior, en el que la gestión de medidas preventivas en cuanto al COVID-19 se las asignan particularmente a las comisiones de salud ocupacional. Entonces, con este trabajador que se muestra, como decíamos los ticos, quitado para estas prácticas, buscar que el trabajador desarrolle la conciencia de la prevención, le capacito, le informo, le doy el equipo. Si aún así no acata, bueno, le llamo la atención una vez, no acató, le llamo la atención otra vez, se lo puede hacer incluso por escrito. Y si ya el trabajador es reincidente, incluso el Código de Trabajo faculta al patrono para despedirle sin responsabilidad patronal en caso de que esté entorpeciendo y que el patrón pueda demostrar que eficientemente que está entorpeciendo las medidas de salud ocupacional. Perfecto, Tatiana. Aquí tenemos varias consultas
que nos dicen, independientemente de la cantidad de trabajadores que tenga la pyme, deben o no de tener su plan y su comisión. Tal vez si podemos aclarar, por ejemplo, aquí nos dicen que hay unos que tienen 4 empleados nada más, entonces, ¿cómo se tiene que manejar? O hay que tienen, hay algunos que tienen menos de 10 o más de 10, entonces para explicar nada más como la cantidad de trabajadores, qué aplica, qué no aplica, según la ley, ¿verdad? También tomándolo en cuenta. Y qué les recomendamos también, Tatiana, porque no solamente lo que aplique la ley, sino también recomendaciones en las que podemos prevenir diferentes situaciones. Claro, doña Daisy lo mencionaba al principio, tal vez el tamaño de mi empresa no califica por tamaño para que yo adopte alguna de estas estructuras, porque por legislación retomemos que todo centro de trabajo que tenga 10 o más trabajadores deberá conformar una comisión. Entonces me dice, mi empresa tiene 4 personas, pero yo quiero trabajar el tema de gestión preventiva y yo quiero mejorar las condiciones e incluso quiero optar por una certificación de alguna norma porque quiero exportar mi producto y en el exterior donde me están pidiendo, donde voy a llevar el producto, el tema de las certificaciones es muy bien visto. Pueden hacerlo. Doña Daisy decía, aunque no nos aplique, podemos hacerlo. Y podemos conformar este equipo de trabajo que se encargue de llevar la gestión preventiva de la empresa. Ahora, para planes, lo que se establece en la legislación es lo que les estoy mostrando. Tal vez por el tamaño yo no debo tener ni plan de salud ocupacional, ni plan de emergencias, ni comisión de salud ocupacional, pero estoy interesado en trabajar con salud ocupacional y yo estoy comprometido con la salud de mis trabajadores, que mi empresa está conformada por mí, mi esposo, mi cuñado y mi sobrino. Y yo quiero tener que mi empresa sea una empresa modelo en temas de salud ocupacional. Pueden hacerlo. Pueden buscar asesoría, incluso pueden buscarnos a nosotros en el Departamento de Promoción y Prevención, toda una unidad de salud y seguridad en el trabajo. Somos un grupo de profesionales en materia de salud ocupacional que estamos con toda la disposición y nos encanta que nos busquen para implementar y para asesorarles en materia de salud ocupacional, para capacitarles en qué consiste la salud ocupacional, cómo son las estadísticas, qué se debe llevar, qué no se debe llevar. Entonces, para este caso en particular que me mencionaba, somos 4 trabajadores. Por legislación no me aplica ni comisiones, ni plan de emergencia, ni programa de salud ocupacional. Tendría yo que buscar entonces cuál es la actividad que yo estoy realizando. Pero si yo tengo el compromiso, puedo llegar y puedo implementarlo. Aquí la importancia es que esa pyme de 4 trabajadores, por ejemplo, no creo que quieran quedarse siempre siendo una pyme micro, ¿verdad? Creo que todas quieren crecer y formar una pyme mediana, por así decirlo, una gran empresa. Entonces, qué mejor momento que comenzar desde ya con lo que sería toda esta información, ¿verdad? Así ustedes van generando pues más experiencia y en caso de que se presente algún evento, ya cuando ustedes tengan el plan, ya lo puedan manejar de una mejor forma y eso sería, ¿verdad? Impulsarlos a que ustedes desde ya comiencen a crear todos esos planes, esas comisiones, a crear ese tipo de conciencia entre sus colaboradores también. Y bueno, vamos a ver por acá, tenemos también todavía el tema del teletrabajo. Entonces, a manera de resumen, Tatiana, a manera de resumen, ¿cómo se implementa en el caso de teletrabajo? Por ejemplo, dice Marian que el 95% de los colaboradores de la oficina están en teletrabajo. Entonces, no tienen aspiraciones, dice, a regresar, que eso desearían muchas empresas, ¿verdad? Seguir en teletrabajo. Pero entonces, en estos casos, que inclusive pueden haber casos que hasta el 100% estén en teletrabajo, ¿qué pasaría? Ok. Vamos a ver, incluso, bueno, ya vamos para la última sección de lo que son normas específicas. Recientemente, prepandemia, entró en funcionamiento el reglamento
de la promoción del teletrabajo. Y como les mencionaba, el teletrabajo, la virtualidad no debería ser un impedimento para conformar las comisiones, porque si nosotros pensamos o llevamos, más bien expandimos la gestión en nuestro centro de trabajo, digamos que nosotros tenemos las condiciones, entre comillas, controladas, porque nosotros allí vamos a ejercer cierto grado de gestión, vamos a traer al trabajador a un espacio donde yo puedo estar monitoreando esas condiciones. Pensemos en la extensión de ese espacio de trabajo a cada uno de los hogares que es representado por ese teletrabajador. Entonces, ahí tengo infinidad de posibilidades de empezar a trabajar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de esos teletrabajadores de mi empresa. ¿Por qué? Porque entonces puedo empezar a trabajar. Conformemos, digamos, pensemos en cuántos centros de trabajo tengo yo y a cuáles centros de trabajo corresponden esos trabajadores que están en teletrabajo. Entonces ya por ahí yo puedo ordenar en el centro, y si tengo un solo centro de trabajo que éramos 40 personas, entonces de esas 40 personas tengo 35 personas en teletrabajo, entonces vamos a conformar una comisión que de acuerdo con el reglamento serían 2 personas, y esas 2 personas van a centrar entonces su trabajo, su gestión en el mejoramiento de las condiciones de teletrabajo. Imaginemos que si allí hay 35 personas en teletrabajo, hay 35 ambientes de trabajo diferentes. Escritorios, mesas, teclados, la computadora a la altura del monitor, el mouse, la silla, la iluminación, el ruido, el calor. Entonces, desde la comisión se pueden empezar a gestar planes de mejora para capacitar a esos trabajadores que están en teletrabajo. Entonces, reitero, que el teletrabajo no sea un impedimento. Vamos entonces a pensar en forma, si la persona que está preguntando lo que necesita es, ¿cuántas personas necesito si tengo el 95 fuera? Ok, ese 95% que está afuera, ¿a cuál centro de trabajo pertenece? Debe pertenecer a algún centro de trabajo. Él debe, en algún momento, se presentó a algún espacio a hacer algún reporte. Si tiene que hacer entrega de algún documento, va a una oficina o va a algún taller a entregar algún documento. A ese centro de trabajo, entonces, allí defino yo cuántas son las personas que están por allí, cuántos son los miembros mínimos que debería conformar la comisión, y puedo empezar a trabajar de forma remota, dándole entonces mucho énfasis a la parte de seguridad, de salud ocupacional en teletrabajo. Ok, perfecto. Acá ya no tenemos más consultas, Tatiana, entonces tal vez si usted me dice si ya continuamos con lo que es el cierre o nos falta todavía en la presentación. Sí, acá me devolví un momento para atender una de las consultas que igual podemos accesar al reglamento para permisos de funcionamiento, para permisos sanitarios de funcionamiento, y allí lo que nos va a decir entonces es: de 20 a 49 ocupantes del establecimiento me va a pedir un plan de emergencias, y de 50 o más empleados u ocupantes debo tener tanto el plan de emergencias como el programa de salud ocupacional. Eso es básicamente lo que este cuadrito me va a decir. Y para entrar entonces a la tercera parte, que es la parte de legislación específica, quise traerles una pincelada de lo que es legislación específica para que puedan ir visualizando cuál es el tipo de reglamentos a los que yo puedo acceder de acuerdo con la actividad que yo estoy elaborando, que estoy desarrollando en mi empresa. Inicialmente, bueno, tendremos el primer decreto de la República, el decreto número 1, que es el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Este documento establece las condiciones generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente se deben realizar las labores en todos los centros de trabajo. De aquí entonces se van a desprender una serie de reglamentos
afín a actividades específicas. Este reglamento me va a servir a mí de guía para identificar cuáles son las condiciones mínimas que yo debo cumplir en mi espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, me va a hacer alusión hacia obligaciones de los patronos, hacia obligaciones de los trabajadores, condiciones de los locales y ambientes de trabajo en cuanto a iluminación, por ejemplo, ruido, temperatura, arca y volumen, que arca y volumen es cuánto espacio de trabajo debo yo como trabajador de disponer para mi movilidad en mi espacio de trabajo. Esto precisamente lo que está buscando es que los espacios de trabajo no se conviertan en espacios de hacinamiento, donde si yo me muevo un poquito para atrás, pego con la silla de la compañera, y si me muevo para el otro lado, choco con un Arturito o con un archivo. Entonces, este reglamento me va a servir a mí para ir encaminando la parte de gestión de condiciones de riesgo. Como ven, es el primer reglamento en salud ocupacional y entonces es sumamente general. Pero sí me sirve y a la fecha tiene vigencia y nosotros lo utilizamos siempre que vamos a visitar algún centro de trabajo o que nos consultan por los lineamientos que deben seguir. También contempla, entre otras cosas, riesgos eléctricos, cuando en los centros de trabajo se manejan sustancias peligrosas, y hay todo un apartado en cuanto a equipo de protección personal. Otro documento importante de conocer es el Reglamento de Higiene Industrial. Este reglamento lo que va a establecer son las condiciones de higiene industrial aplicable a establecimientos industriales. Entonces, condiciones de higiene industrial, vamos a pensar en todos aquellos factores que son generados por un espacio o por un establecimiento industrial. Ruido, temperatura, vibraciones, iluminación, en la parte de químicos, polvos, hongos, virus, bacterias, neblinas, material particulado que pudiera estar emitiendo algún proceso productivo. Este en particular me va a clasificar los establecimientos de acuerdo con ciertos parámetros en establecimientos inofensivos, incómodos, insalubres y peligrosos. Entonces, si nosotros empezamos a revisar este reglamento, me va a decir que en un establecimiento insalubre por ruido es el que cumple tales y tales condiciones. Un reglamento peligroso por sustancias químicas o por sustancias de desecho es el que cumple tales y tales condiciones. Y entonces me va a establecer cuáles son las medidas que yo debería adoptar para que mi espacio industrial no constituya una fuente de peligro para el entorno, ya sea que yo esté ubicado en una comunidad, en un vecindario, en un barrio o incluso en un parque industrial. En cuanto a construcciones, este reglamento es del 2016, fue actualizado en el 2016, rige para todo el país y es de aplicación obligatoria en todos los centros de trabajo y lugares de trabajo donde se desarrolle una actividad de construcción. Entonces, aquí, tanto si yo estoy contratando la construcción para mi centro de trabajo, como si yo soy la empresa contratista que voy a desarrollar la construcción. Este es un reglamento que define cuáles son las medidas que se deben seguir para esta actividad tan particular. De cada uno de estos reglamentos podríamos hacer sesiones casi que de 3 horas para hilar más delgado, pero lo que quiero entonces hoy es traerles más o menos que identifiquen cuáles son reglamentos que podría yo encontrar. También podríamos encontrar entonces que dentro de mis labores, tengo labores agrícolas, por ejemplo. Soy una pyme que me dedico al cultivo de algún alimento. Café, cacao, algún producto alimenticio. Y dentro de la operación, los trabajadores están expuestos al sol, al aire libre. Entonces ahí tenemos este reglamento que se llama Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor. Este igual aplica para todo el territorio nacional y deben ser cumplidas las regulaciones por toda persona empleadora
que contrate personas que desarrollen actividades expuestas al aire libre y que pueden estar expuestas a estrés térmico. Este reglamento surgió a raíz de una serie de casos de insuficiencia renal que empezaron a ocurrir o empezaron a identificarse en la región de Guanacaste. Entonces, no, la insuficiencia renal no está relacionada directamente o que sea causada únicamente por el trabajo, pero dentro de las causas que podrían provocar esta enfermedad, lo que estamos buscando con el reglamento es que los factores asociados al trabajo sea su nivel de riesgo disminuido. Asociado a esto tenemos una norma de hidratación. Lo que me dice a mí es en qué condiciones yo como patrono debo facilitar al trabajador bebidas isotónicas para evitar deshidratación. Entonces son muy particulares las condiciones en las cuales me va a decir a mí que yo debo facilitar bebidas hidratantes, isotónicas en particular, porque toda la norma de hidratación lo que hace referencia es al agua como bebida hidratante y para algunas condiciones en particular de temperatura, humedad y radiación solar particulares, me va a solicitar entonces que debo facilitar las bebidas isotónicas. De este documento, pues entonces me pide que como patrono desarrolle un protocolo de hidratación, sombra, descanso y protección para estas actividades. Entonces, con base en esta guía que fue elaborada por el Consejo de Salud Ocupacional y que yo puedo encontrar en la página del Consejo, me lleva de la manita paso a paso cuáles son las medidas que yo debo implementar en mi empresa para evitar un caso de estrés térmico, un caso en el que el trabajador pueda verse en condición de deshidratación, pueda presentar algún golpe de calor, lo que nosotros conocemos como un desmayo por calor, o síncope por calor, y cuáles son las medidas que debemos cumplir. Y les mencionaba que en el 2019 se aprobó el reglamento para regular el teletrabajo y en el Consejo de Salud Ocupacional se elaboró justito antes de pandemia la Guía de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos en el Teletrabajo. Entonces, aquellas empresas que están desarrollando y llevando adelante sus actividades desde esta modalidad, yo les recomiendo que ingresen al portal del Consejo de Salud Ocupacional y le descarguen este documento y lo lean, porque tiene información sumamente importante que es digna de considerar para mejorar las condiciones de teletrabajo y que muchas veces, como el teletrabajo nos cayó encima a todos prácticamente, pues nos fuimos para la casa con la computadora, con el bolso, llegamos a la casa y nos ubicamos en la mesa del comedor, en la cocina, en el desayunador y demás. Y entonces acá lo que estamos buscando es que todas estas condiciones pues sean reguladas para evitar precisamente algún accidente o enfermedad en el trabajador. Y entonces, a manera de resumen, ¿qué les recomiendo yo para ustedes como empresas? Bueno, primero tener presente la legislación clave e iniciar por ella. ¿Cuál es la legislación clave? Oficinas y comisiones de salud ocupacional, plan de emergencias, plan de salud ocupacional. Cuando nosotros tenemos estos elaborados, vamos a ver que hay una serie de requisitos que tenemos que ir cumpliendo. Si estas estructuras no aplican a mi empresa, pero yo tengo la camiseta puesta de la seguridad y quiero empezar con la gestión de un sistema que sea sólido en salud ocupacional, entonces puedo revisar y puedo elaborar entonces prácticas preventivas en línea con estos documentos, aunque no me estén aplicando, que no sea una obligación para mí. Identificar los requisitos aplicables a mi actividad de acuerdo con las tareas o actividades que yo estoy desarrollando, con la naturaleza de las actividades y las formas en las que estoy desarrollando yo las tareas. Si bien es cierto, en el ejemplo que me mencionaban sobre las consultas que hicieron, tal vez antes no desarrollaban teletrabajo, pero ahora sí. Entonces ya allí hay un reglamento que les aplica para la prevención de accidentes y enfermedades. Muy importante, verificar que la vigencia de la norma que se está consultando
siempre, por favor, traten de consultar en el sitio oficial, que es el SINALEVI, que esté vigente la norma, y yo los insto a iniciar la gestión, a iniciar con esos pequeños pasitos que tal vez en este momento, como mencionaba Laura, tal vez en este momento no me aplique, pero yo esperaría que tal vez mi empresa en este momento, que somos 4, lleguemos a ser 20, 30 o 40 en un periodo de tiempo determinado. Y entonces ahora que somos poquitos, establecer esa gestión y conforme vamos incorporando miembros a mi equipo de trabajo, entonces ya la cultura de prevención ya va a ir andando, ya va a empezar a caminar y es mucho más fácil incorporar a una persona que venga y se encuentre con ese panorama de compromiso con la seguridad que tal vez entrar, aprender una forma de hacer las cosas y en cierto momento volver a aprender otra forma de hacer las cosas porque entonces ahora ya empezamos a dar el paso. Entonces mi mensaje y mi invitación es a que inicien la gestión. Aquí les dejo en pantalla mi correo electrónico, el correo electrónico del departamento. Igual la compañera Laura les mencionó también el correos a los cuales pueden hacer consultas. Nosotros desde el departamento estamos en toda la disponibilidad de asesorarles, de acompañarles. Constantemente estamos realizando este tipo de actividades para que ustedes puedan fortalecer la gestión preventiva en las empresas. Laura, no sé si tiene alguna otra consulta en este momento, en ese ratito. Sí, Tatiana, más bien para decirle, vamos a cerrar con esta consulta que nos hace por acá Janina, dice sobre ergonomía. ¿Cómo hago para evaluar si el espacio de trabajo es el adecuado? Hay vendedores que atienden frente a una urna y sentados en un banco alto todo el día. Debe venir un profesional a ver las medidas, las distancias, etcétera, para saber si están bien o cómo se haría en este caso. Ok, vamos a ver, en cuanto a ergonomía y a espacios de trabajo, podemos encontrar tanto en la legislación como en material de referencia muchísima información para evaluación de puestos de trabajo. Incluso esta guía de evaluación para la prevención de riesgos en el teletrabajo trae un apartado en cuáles son las condiciones que yo debo verificar en mi espacio de trabajo. Entonces, si yo quiero verificar espacios en cuanto a la ergonomía, lo más recomendado es que yo busque información en cuanto a distribución y espacios de trabajo y a mí hay herramientas incluso que me van a indicar qué son los aspectos que yo debo verificar. Por ejemplo, ¿a qué altura está la pantalla de mi horizonte visual? Y entonces dice, ¿qué es el horizonte visual? ¿Qué ángulo se está formando entre mis piernas y mi tronco cuando yo estoy sentado? ¿Qué ángulo está formando mis rodillas? Mi espalda está erguida, ¿puedo yo relajar la espalda? El cuello, cómo está ubicado? Entonces, si mi cuello tiene cierta flexión hacia abajo, puedo pensar que la pantalla de la computadora está muy baja. Si mi cuello tiene cierta, más bien, extensión, puedo pensar en que la pantalla está muy alta. En cuanto al brillo, ¿qué recomendaciones se deben seguir? En fin, podemos buscar en materia de ergonomía en la norma de teletrabajo. Hola, Las condiciones del ¿usted teletrabajo. me dice si se pegó o no? Vamos No a ver. escucho a Tati. Ahora sí, ahí está, ya volvió. Ajá. Listo, Aquí estoy. Tatiana, perdón. ¿Dónde quedé? Ay, vamos a ver. Doña No le Daisy, escuchamos como como un minuto más o menos. Ok, bueno, voy a hacer una recapitulación entonces. Sí. Les comentaba que en cuanto a ergonomía, la norma de teletrabajo tiene un apartado dedicado a este factor y que ahí propiamente
puedo identificar cuáles son las condiciones que yo como teletrabajador debo verificar que se estén cumpliendo en mi espacio de trabajo. Y no necesariamente tengo que hacer modificaciones exhaustivas en mi casa, sino algo tan sencillo como ponerle un libro debajo de la computadora para subir un poquito la pantalla, conseguirme un mouse, la mesa, me sirve mejor cuál mesa, qué altura tengo, la silla, aspectos que yo debo considerar para para evaluar espacios de trabajo. En cuanto a eso, la norma de teletrabajo lo contempla. Y puedo buscar también en Internet otras fuentes y recomendaciones para los espacios de teletrabajo. Perfecto, Tatiana. Vamos a finalizar con unos mensajes por acá que tenemos para usted, Tatiana, muy bonitos. Nos dicen que felicidades, excelente charla, es un tema muy importante. También nos dice Eleonora de Prosana Foods, dice excelente charla, importantísima, vamos a tenerla muy presente para aplicarla conforme vayamos creciendo como pyme. Muchas gracias. Ese es el objetivo. Qué bueno que logramos, aunque sea una pyme, ¿verdad? De esas pequeñitas, proyecten desde ya todos esos planes y esas comisiones. Y Tatiana, no sé si tiene algunas palabras de cierre, algún consejo de cierre para las pymes. Mi consejo es que no piensen en pequeñito. No piensen en que porque somos 3, somos 4, somos 10, tenemos que quedarnos pensando en pequeñito y que solo la gestión de salud ocupacional la llevan empresas grandes con recursos, partidas económicas sumamente grandes destinadas a esto. No pensemos en pequeñito, por algo se empieza y mi motivación es llegar a conocer casos de pymes, como ya he conocido, que se ponen la camiseta de salud ocupacional y que son ejemplo para las demás. Entonces, de allí motivarlos que sigan accesando a estos recursos de información, de formación y capacitación. Recordemos que el conocimiento es poder, la información es poder y nosotros pues estamos de verdad para servirles. Muchas gracias por sus comentarios y espero verlos nuevamente. Perfecto, Tatiana, le agradecemos a usted por estar el día de hoy en este programa y esperamos que no sea la última vez, ¿verdad? Esperamos tenerla nuevamente y comentarles a todos ustedes, ¿desean que Links le asesore en materia personalizada de salud ocupacional? Ingresen al link que les acabo de compartir en el chat y por ahí nosotros con mucho gusto les vamos a brindar a ustedes esa asesoría en salud ocupacional para su empresa. Y no quiero cerrar esta sesión sin antes invitarlos a que visiten la página web de Links en la que tenemos la sección PYME. Por favor, me indican las compañeras, ahí estoy compartiendo la web. Me indican si ya se ve, por favor. Se ve, sí se ve perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, a todos ustedes los invitamos a que visiten estas charlas. Está diseñada principalmente para que ustedes puedan tener el contenido, ¿verdad?, que nosotros producimos en todos nuestros programas. Acá pueden ver diferentes charlas que dimos en las ferias y también se perdió algún otro programa de tema de salud ocupacional o alguno de las charlas que damos de temas de interés de negocio. Pueden ver por acá todas las charlas y repasarlas con el personal de su pyme. Acá están todas ya listas y con muchísimo gusto también nosotros podemos abarcar todas sus consultas al correo de pymeseguros@grupoins.com y los invitamos también a que estén pendientes de la charla de mañana y también de las del mes de junio. Sin más, agradecerles a todos estar conectados y les vamos a enviar toda la información también a los que nos dejen el correo por medio del chat. Les vamos a enviar todos estos links para que lo tengan más a la mano. Sin más, me despido, que tengan un excelente día.